daremos una mirada al tema más relevante de la coyuntura, obviamente, que es el proceso de diálogo que se inició hace muy poco tiempo, y también una miradita a un aspecto relevante en internacional. Pero antes de empezar, queremos dar un sentido pésame, que lo va a hacer a nombre de todo el equipo y de una mirada por el compañero Andrés. Sí, acompañamos en su sentido momento que está pasando en este tiempo el ingeniero de Línea Ascensión por la muerte de su padre, el señor Silverio Ascensión Vidal, que fue un militar constitucionalista. Un dato importante, fue escolta del doctor José Francisco Peña Gómez. Fue el padre del ministro de Obras Públicas. En nombre del equipo de Una Mirada, nuestra más sentida condolencia al ministro de Línea Ascensión Burgos. Por lo que sé, es algo muy fuerte para la familia. Era un hombre ya de edad, obviamente. 88 años. Sí, pero muy querido. Muy querido. Tú sabes que yo tengo la idea de que mientras más los viejos duran, más uno lo quiere. Y he visto pues una referencia muy sentido al ministro de Línea Ascensión y a su familia por esta situación. Nosotros lo acompañamos. Tú sabes que los constitucionalistas estuvieron todos muy cercanos a Peña Gómez. ¿Tu padre? Constitucionalista. Mi papá, por ejemplo, estuvo muy cerca de Peña en la revolución, lo acompañaba, lo miraba escribir sus discursos en una máquina a mano. Yo quiero que tú digas su nombre. Mi padre, Porfirio Muñoz, mi querido padre. ¿Qué rango ocupó él? Papá era en la revolución sargento de AIC, y Camaño, con su puño y letra, en su función de presidente constitucional, electo por el Congreso, entonces lo ascendió a segundo teniente. Y me imagino que él guarda esa nota. Sí. Y encuadrada. Y por supuesto, es una reliquia. Una reliquia. Ese amigo mío. Por no decir familia, que tu padre y tu madre para mí son mi familia. Otro hijo te consideran ellos. Y le mandamos un saludo fuerte, y sé que no están viendo. Sí, es una audiencia cautiva. Sí. Entonces, completamente. Es importante que tratemos, aunque sea brevemente, ¿verdad? Porque tenemos todavía pendiente la entrevista con nuestro senador. Entonces, y ahí tenemos que, va a ser la parte central de nuestra posición. Es importante hacer referencia al proceso de diálogo. Darle una mirada que convierta información en conocimiento. Si tú quieres, o si ustedes quieren, te interrumpí. Andrés me decía fuera del aire, algo que quiero comentar, y es que hay que poner este diálogo en el contexto histórico. No lo voy a hacer en detalle, pero sí llamar la atención, porque es muy oportuno ese juicio, de pensar en todos los diálogos anteriores. ¿Y qué de diferente y original tiene este? Porque tiene algo diferente y original. Y es bueno que la persona, que los ciudadanos y ciudadanas que no ven, pues la pongan en perspectiva. El primero, digamos, el anterior, inmediatamente anterior a este, que yo recuerde, es el que convocó el presidente Leonel Fernández. Pero el primer diálogo que hubo viene aquí, de Balaguer. El primer diálogo que hubo aquí se llamó diálogo tripartito, convocado por Joaquín Balaguer. Sí, tienes razón. En la cual se pedía el aumento de sueldo de 300 a 500 Fue pesos. a principio, correcto Andrés, fue a principio del 90. Del 90. Ahí 91, 93 por ahí más o menos. Del 91 al 92. Porque hubo procesos que hubo que negociar. Varios niveles. El más famoso de todos fue el tripartito, que se quedó ese calificativo. Fue un acuerdo que incluso involucró el nuevo código laboral y otra serie de medidas. Muy importante y fue exitoso, el pueblo dominicano, fue exitoso. Pero además ahí arrancó con la mediación acostumbrada en ese momento que hacía Monseñor Agripino Núñez Collado de la Iglesia. Y hubo varios diálogos posteriores. Entonces después también empezamos con un nuevo diálogo. En ese fue protagonista y muy conocida Marmolejos. Nélcida Marmolejos. Claro. Y a nombre de los obreros. De los obreros. Y después fue funcionaria del gobierno del PLD. ¿Y por qué un gobierno convoca diálogo? ¿Se siente débil? ¿Hubo otro diálogo? ¿O es que en realidad busca concertación en aras de conseguir acciones? Antes de entrar en esos detalles de nuevo, debemos seguir con la perspectiva histórica muy brevemente. Después el presidente Leonel Fernández, en 97, 98, 99, llamó un diálogo nacional, que fue más bien un proceso de conversación a diferentes niveles, le llamó así, diálogo nacional. No fue una negociación per se de sectores. Recuerdo que el PRD en un momento determinado se retiró de ese diálogo. Sí, exactamente. Pero pudiéramos calificar antes de ese
el del 94, el pacto por la democracia como un diálogo. Ese, Andrés, es el más significativo desde el punto de vista de la implicación que conllevó. Porque conllevó un acuerdo de reforma constitucional, de darle mayor poder y presupuesto a los municipios, correcto, dividir las elecciones municipales y congresuales, especialmente y municipales, exacto, el porcentaje para ganar, muy importante, el porcentaje para ganar, y además limitar el periodo de Balaguer a 2 años. Claro. Fue y la doble nacionalidad, sí, el Consejo Nacional de la Magistratura, este es un antes y un después. Y en el proceso de justicia transformó el Consejo inició Nacional, el proceso de justicia moderno. Fue muy importante, señor. También fue exitoso, muy exitoso. En el periodo de gobierno del presidente Hipólito Mejía también hubo proceso de diálogo a varios niveles. Y continuamos nuevos procesos de diálogo en los 8 años posteriores, del 84, del 2004 al 2012. También hubo proceso de diálogo, y hubo diálogo también en los 8 años del presidente Danilo Medina. Siempre ha habido diálogo. ¿Qué pasa con este? Que es la primera vez que se someten 12 más 1, es decir, ya 13 formalmente puntos. Nunca se habían sometido tantos puntos a un proceso de diálogo, ya sentado, formal, excepto el diálogo nacional, que fue más bien una consulta llamada diálogo nacional por el presidente Leonel. Que fue la consulta nacional. Entonces, eso de tener tantos puntos, Andrés y Enrique, ya es un tema que dificulta el tener éxito general. A menos que no digamos que si de 13 tenemos éxito en 5, en 6, en 7 y 8, ya podemos decir que es exitoso, pero es difícil lograr tantos resultados simultáneos. O sea, el presidente Abinader pues tomó una decisión, vamos a decir, de mucho aliento, está pretendiendo mucho. Entonces hay que ver si el momento del país lo permite, porque son temas muy variados. Son muy distintos, muy amplio, un abanico muy amplio. Y además, discutirlo en un mismo lugar es muy difícil también. Yo soy de idea, y aquí concluyo con esta reflexión, para darle paso a ustedes, de que yo hubiese preferido organizar 13 grupos de discusión. 13 mesas temáticas. Sí, eso se tocó en el inicio. En la metodología. Entonces, que el gobierno va representado en 13 comisiones, los partidos van representados en 13 comisiones, los sectores sociales. Es la única manera de llegar a... Es la única manera de llegar a acuerdo, porque sentados todos juntos... Discutiéndolo todo al mismo tiempo es muy difícil. No, eso nunca acaba. Ya el presidente dijo que iba a involucrarse, la sociedad pidió que él lo hiciera, y él escuchó. Es como que yo te invite a mi casa y llegan todos menos yo. Entonces, y además, algunos dicen que eso es para solamente el punto fiscal. No es cierto. El presidente está empeñado, es mucho más amplio, en mucho más implicaciones que esas. Y muy interesantes reformas. Por primera vez, no me refiero a la Fuerza del Pueblo, no me refiero al PLD, no me refiero al Partido Reformista, no me refiero al PRD. Por primera vez es muy generosa la oposición por dar respuesta rápida a una convocatoria del oficialismo, porque siempre la convocatoria que hace el oficialismo en todo el devenir de esa cronología histórica que has hecho de los diálogos, siempre se reciben con aprensiones. Hay que tener presente que estamos en un año todavía de implicación de COVID. Entonces, a la oposición se le hace muy difícil. Se tiene cierta indulgencia. O hay mayor madurez política. Ese es un punto. Y el segundo que iba a tratar es exactamente lo que te acabo de decir. La sociedad dominicana, políticamente, es más madura de lo que muchos actores creen. Correcto. Y el liderazgo ya entiende que, obviamente, se conduce un país en democracia, en la concertación. Y además, los delegados van con posiciones. Y ahí plantearán las críticas, observaciones que entiendan del lugar. La acumulación de experiencia, es decir, 30 años de proceso de diálogo, mucho más madurez, y el hecho además de que estamos todavía en un proceso de emergencia que no hemos salido, especialmente de emergencia sanitaria. Miren. No me refiero al control de horario y esas cosas, sino a que todavía estamos amenazados porque a mí lo que más me inquieta del COVID, Enrique, es la mutación es esta. Las mutaciones. Mientras yo vea que esté mutando, las variantes, yo creo que tenemos problemas porque estamos amenazados con esa variante. Y mientras haya gente sin vacunar, hay posibilidad de nuevas variantes. Es el temor que hay. Miren, para los que... Enrique, déjame aprovechar la experiencia que tú tienes en tu formación universal, sociológica. El convocante de un diálogo, en este caso el gobierno, quien convoca, siempre será el gobierno que convoca. En cualquier parte siempre será el gobierno cuando que convoca. Tema de Estado. Cuando haya tema de Estado. Sí. Lo correcto no sería, ¿verdad?,
que haya un borrador sobre cada uno de esos temas Ahí e va yo. invitarlo a conversar sobre eso Sí. y ustedes opinen sobre lo que ustedes piensan de lo que nosotros queremos. El por ejemplo. presidente, Permíteme. el presidente tuvo en un medio de comunicación y dio una explicación. Qué bueno que nosotros la resaltemos. El presidente dijo que este primer encuentro era metodológico. Al ser metodológico, no necesariamente tú tienes que llevar propuestas. Entonces, evidentemente que la próxima sección, que será a mediados de septiembre, creo que el día 15, es importante que eso se realice. Ahora, que no juguemos a presionar al gobierno con ese asunto. O sea, obviamente, porque lo que hay que discutir en base a puntos de partida. Pero no convirtamos esto en una feria de oposición, porque así no vamos a tener éxito. Hay que exigirle responsabilidad al gobierno, pero hay que exigirle responsabilidad a la oposición. Lo que para muchos es un error de llegar al diálogo sin una Es propuesta. que era una reunión metodológica. Sí, eso Dijo el presidente. ha dicho el presidente. Correcto. Pero recuerda que estamos en una mesa de negociación. Pero primero hay que ponerse claro con la agenda sí. y cómo tratarlo. Eso es así en cualquier Pero tipo de permíteme diálogo. exponer mi punto de vista, Sí, que pero es el además siguiente. permíteme decir que no estamos de acuerdo. Ok, Bueno, adelante. perfecto, por eso estamos aquí, frente al país, Adelante. No, pero dándole miradas a estos puntos. Adelante. pero hay posición. Adelante, que Hay os prometo que no lo voy a interrumpir. Pero hay posición, porque el presidente se adelantó a fijar una posición sobre un tema, diciendo vamos al diálogo, pero esto no va. Ok, no, pero eso es otra cosa. Entonces, él fijó una posición de antemano. Yo estoy de acuerdo con el presidente en ese punto, no sé tú. Pero miren, Yo estoy de acuerdo con el presidente. mucha gente ha tildado de un error, de una improvisación La más que oposición, nada, la oposición. la oposición, Claro, normal. el hecho de que no se llevara a la mesa una propuesta determinada. Correcto. Eso no es, eso para mí, que he estudiado negociación, humildemente lo digo. Veremos ahorita, cuando entrevistemos al senador, le vamos a preguntar eso, a ver qué él piensa sobre eso. Muy bien, les puedo decir que esa es una táctica de negociación. Ok, no llevar. No llevar ya de por sí es un paso táctico. Buen punto. ¿Por qué? Porque el presidente evidentemente quería conseguir que las asistencia. las compromiso propuestas para el diálogo. odiosas surgieran de el conglomerado y no del gobierno, y no cargar al gobierno con la responsabilidad de proponer una reforma que al fiscal final- que es odiosa para todo que el al mundo. final Eso, y no fue estaba Torrejuna. ahí en la 12, no estaba la reforma fiscal. Pregunto, no estaba. No, lo que Pregunto. pasa es que ni siquiera se planteó. Ahí no, pero ahí no se llevó lo nada. planteó en el discurso. Bueno, ahí se Es que menciona en un del discurso. presidente- no, el discurso del presidente de agosto es la base de los temas. El presidente Entonces, con lo- esa estrategia- ¿Cuáles son los temas odiosos? Vamos a ver. Reforma fiscal. Pero que eso está que me, Modificación que me constitucional. pongan impuestos. Pero Pero que eso está planteado. No ahí. necesariamente. No necesariamente. Pero es que eso está planteado. Sí, ahí. pero ¿en cuáles términos? ¿Se sabe en cuáles términos? Exactamente. ¿Se le va a colocar impuesto a los ricos? Han salido algunas si cosas es, de si algunos es así, la mayoría les va a gustar esa reforma. Si es subirle el ITEVI o ampliar la base, como dicen los economistas, Sí. a los pobres no les va a gustar No le va esa a gustar. reforma. Entonces el gobierno no quiere cargar con esa responsabilidad. Y por eso Quiere compartir la carga. intenta que todos carguemos que la al carga final- negativa para de esa que al reforma. final la respuesta que sea fue Fuentovejuna. ¿Quién fue Fuentovejuna? Todos a una. Todos a uno. Yo creo que es difícil tratar tantos temas. A mí me ocupa esa lista. Pero vuelvo a tu conocimiento. Una metodología correcta para discutir 12 temas, 13 temas, ¿cuál sería? Yo creo que la única, lo reitero, es crear un grupo de trabajo, mesa de trabajo Mesa por cada tema, darle un plazo de tiempo para que unifiquen posiciones y como me lo recomendaron especialistas en negociación, especialmente mi hermano Nelson Espinal Báez, lo primero que después de definir agenda, actores, metodología, es decir en qué no estamos de acuerdo. Esto es muy importante. O sea, porque no vamos a discutir en lo que estamos de acuerdo. Porque avanzamos rápido. Vamos a discutir en lo que no estamos En de lo que acuerdo. no estamos Entonces, de acuerdo. identificar en qué no estamos de acuerdo y entonces ir a discutir esos desacuerdos uno por uno en cada mesa de trabajo. Es importante porque todavía eso se puede hacer. ¿eh? Y al final hay corregir. una plenaria con el Claro, consenso. esa plenaria en conjunto con 13 temas entre dominicanos, no hay forma de que se pongan de acuerdo. Es importante que el gobierno tome nota de lo que estamos diciendo. Por otro lado, es necesario que haya asesoría, que haya acompañamiento técnico, que haya proceso de negociaciones adecuados, con mecanismos y técnicas adecuadas. Y además, por último, de mi parte, que los medios de comunicación amplíen, que tengan acceso. Yo creo que es importante, aunque también me hicieron una observación al respecto, muchachos, que cuando le prenden una cámara la gente no dice
necesariamente lo que va a decir en una mesa de organización real. Y lo que desee decir. Entonces, si la negociación es limita. abierta, le hablan a su público, a sus electores. Si la negociación es cerrada, entonces toman en cuenta más los intereses que nos unen. Que los une, es importante esa revisión. Alguien dice que si lo dividen de esa manera, los primeros en estar de acuerdo, la primera mesa que va a llegar al consenso, ¿cuál es? Los economistas. ¿Tú crees? Miren, ya que estamos cerrando este segmento de coyuntura, vamos a dar una mirada al ámbito internacional. Se ha retirado los Estados Unidos de Afganistán. ¿Fue exitoso? Bueno, el retiro, dice el presidente Biden que fue exitoso. Mira, si tú miras la historia, que una ocupación parecida durante 10 años. Más de 10 años. 10 años tuvieron los rusos ocupando Afganistán. Correcto. Entonces ninguna de las dos ha sido prácticamente exitosa. Casi 20 años. Es decir, que si al final se miden los resultados de una y de otra, no son tan tangibles. Entonces el presidente Biden ahí se le fue un poco la voz, ¿no? Se le fue un poco la palabra. Es natural que él quiera defender esa obra. El asunto es que la explosión del aeropuerto dañó las cosas. Ahora, yo quiero decirle, convirtiendo la información en conocimiento, ¿por qué Afganistán ha derrotado imperios? ¿Qué es lo que es tan difícil de ese terreno? Es importantísimo. Que todo el mundo sale de ahí derrotado. Estuve investigando para hacer este comentario previo, y estuve estudiando el mapa, y lo vamos a poder ver, lo vamos a poner en imágenes de acompañamiento. No sé, ustedes van a estar viendo ahora mismo imágenes del mapa de Afganistán. Míralo ahí, ahí está. 75% de Afganistán es montañoso, Andrés. Pero no montaña bajita. Claro, hay una montaña que tiene más de 7.000 metros, con un promedio muy alto, muy accidentado. Muy irregular. Eso es clave en el éxito de los combatientes. Hay calores extremos y fríos extremos. La ventaja tiene el que es natural de ahí. Entonces, el terreno es fundamental para determinar la victoria o no. O la derrota. El que llegue de ahí llegó a un sitio muy difícil. Lo que tienen que hacer los países, y sean imperio o no imperio, es dejar de jugar con Afganistán. Hay que buscar la manera de tratar eso de otras. Segundo es que tienen una cultura de guerra de cientos o miles de años. Tienen 14 etnias con idiomas distintos. Y tienen divisiones religiosas, y lo único que lo unifica fundamentalmente es la tribu. Es decir, tribu de guerras. Afganistán ahora mismo, de 34 provincias, solo una no tiene en control. Una que no está muy lejos de la capital. Que no pudo tomar control en este dato. En la ofensiva, cuando ellos tomaron el poder en el 96 al 2001, no tomaron esa provincia. Es una provincia que mantiene su propia vocación de rebeldía, y por tanto hay que aprender de la historia. Es importantísimo aprender de la historia. Por geografía y por cultura, ese es un pueblo difícil de ser gobernado desde adentro, y mucho más difícil del exterior. Alejandro, Andrés, estoy mirando aquí que tenemos en el set, en la mesa del set, un cacao orgánico, se llama cacao mae. Está hecho de nips de cacao, que son esos trocitos de cacao. Como capsulitas así, ¿verdad? Sí, chispitas. Que es una comida gourmet. Se come con leche o con yogur. Usted coge un yogur, le agrega un par de nips, un par de trocitos, lo mezcla, gourmet. Entonces eso es propio ahora, como la gente está haciendo mucho ejercicio, como la gente está ahora con un tipo de dietas. Bueno, ahí tienen una propuesta saludable. Nos estará acompañando, especialmente va a apoyar la sección de temas medioambientales, porque Cocoa Mae, que es el nombre, ¿verdad?, es una cocoa orgánica. Tiene cocoa y tiene los nets. Vamos a tener pronto el producto de cocoa aquí, y lo pueden conseguir en los principales supermercados de la República Dominicana. Está disponible. Con Cocoa Mae vamos a despedir este segmento.